Bueno, ya arrancamos con la edición, no sé si es mates y datos o mateando con los datos. Creo que las dos suenan bien, así que lo podemos poner a votación después. Eh, pero es largo el camino de cebar un mate y lo mismo nos pasa a veces con el mundo de los datos. Bueno, bienvenido, acá estamos con nuestra primera edición de mates y datos, que es un espacio que creamos junto a acá a nuestro amigo Ezequiel con el taller de datos, donde en el taller de datos lo que hacemos es principalmente empoderar a las empresas para que puedan ordenar todas sus fuentes de datos y a partir de poder decidir. Nos dimos cuenta que muchas de las empresas lo que pasa es que tienen un montón de herramientas digitales, pero no están digitalizadas. Es decir, cuando van y buscan alguna información o alguna fuente de información, está en una app, está en un audio en WhatsApp o en algún Excel en alguna computadora, y en esto nos sucede a muchos. Entonces, bueno, co-creamos una propuesta para poder ayudar y facilitar en este proceso a ordenar los datos y a partir de eso entrar en un proceso de evolución. Y bueno, Ezequiel tuvo la oportunidad de estar en Silicon Valley y siempre cuando vamos a visitar este tipo de empresas en el Silicon Valley, lo que vemos que hay un común denominador, que todas estas empresas tienen un único común denominador que es el combustible, que son los datos. Deciden en función de qué dicen los datos, en el caso de un Google o Amazon, cuando ponen una publicidad no es si más linda o más fea, sino la que tiene más engagement, la que tiene más visualizaciones, y esa es la que realmente se le pone más plata en publicidad. Y así pasa un montón de cosas. Y a veces en las empresas agropecuarias tenemos los datos, lo que nos cuesta es un poco ordenarnos para poder visualizarlos. Entonces, arrancamos con este proceso de talleres de datos, con el objetivo de que en una semana una empresa agropecuaria, en un mes, una empresa agropecuaria, pueda ordenar sus datos, estructurarlos, ordenarlos en unos indicadores y después automatizarlos para verlos en un dashboard. Y acá, hoy, mateando con los datos, lo tengo a Nicolás, para mí Nico, que no voy a presentarlo con mucho énfasis porque quiero que él se presente y cuente su historia de vida. Pero bueno, Nicolás es una de las personas que ha transitado este camino, que hace poco. Me parece que es un muy buen caso para poder visualizarlo. Así que de acá arrancamos también y con Ezequiel acompañando, vamos a pivotear algunas preguntas y conocer el caso, más allá de lo que hizo. Nico, presentate, ¿de dónde venís? ¿Cuál es tu historia de vida? No te voy a preguntar dónde Bueno, vas. sí. ¿Dónde voy? Todavía lo sigo entendiendo día a día, pero antes que nada, bueno, agradecerles a Joaco y a Ese por la invitación. La verdad, un placer estar acá hoy. Mi historia, la verdad, es un poco distinta, porque yo no vengo del agro tradicional ni de sistemas. Yo soy abogado de profesión, trabajé varios años en fintech y en regulación financiera. Y cuando me empecé a meter más de lleno en la empresa familiar, en CIFAG, me encontré con algo que creo que le pasa a muchísimas empresas agropecuarias. CIFAG, en nuestro caso, somos una empresa agropecuaria familiar que está principalmente en la zona de Río Cuarto, en Córdoba. Trabajamos unas 2.300 hectáreas agrícolas, principalmente soja y maíz, y tenemos algo de ganadería. Y cuando me empecé a involucrar un poco más en la gestión de CIFAG hace ya un año y pico, me encontré con que había muchísima información, había mucho conocimiento, mucha experiencia operativa, pero estaba todo muy poco integrado. Teníamos Excels, cartas de porte, contratos de venta, muchísima información productiva, pero que vivía dispersa y desordenada en un montón de lugares. Entonces, el problema no era que faltaran datos, era justamente al contrario, había muchísimos datos, pero estaban todos diseminados en un montón de lugares. Y ahí fue un poco que empecé medio obsesivamente a intentar ordenar la gestión y construir una estructura de datos que fuera más consistente, ¿no? Empezar a ordenar todo, la realidad es que la gestión era
bastante caótica, no porque estuviera mal manejada, ni mucho menos, de hecho había mucho conocimiento y hay mucho conocimiento adentro de la organización, pero muchas veces al estar toda la información dispersa, implicaba que tomar una decisión llevaba a agrupar 5 fuentes de datos diferentes, reconstruir toda la información desde cero y eso te lleva energía, te lleva tiempo y te dificulta en definitiva la toma de decisiones, porque cuando vos vivís reorganizando información, terminás, digamos, apagando incendios en lugar de poder sentarte a pensar estrategia para adelante. Terminás a la vez convirtiéndote muchas veces uno mismo u otras personas en el cuello de botella de la empresa, te terminan buscando a vos para saber cuánto queda de maíz, cuánto está vendido, cómo viene la caja, en lugar de estar la información disponible de forma automatizada e instantánea para cualquiera para poder tomar decisiones de forma más ordenada y estratégica, ¿no? Es un poco el contexto de dónde vengo y lo que me llevó a llegar al taller, ¿no? Che, Nico, seguramente este proceso fue, te empezás a decir, me sumo a la empresa agropecuaria de a poco, hasta empezar a encontrar, bueno, estas limitaciones, podríamos decirle un síntoma, pero hasta que vos te diste cuenta del problema, o cuál definiste que es el problema, porque viste, uno tiene síntomas, pero a veces el problema realmente, ¿qué cambia, no? Es decir, ¿cuál es lo que vos viste, y dónde empezaste a indagar? Es decir, ¿cómo fue ese proceso de camino? 100%, 100%. No, no hubo, digamos, un momento crítico donde me di cuenta del problema, sino que fue una acumulación de fricciones en todo lo que era toma de decisiones. Había disparidad en los datos, por ahí la misma información estaba en la planilla de dos o más personas. Fue una serie de síntomas y fricciones que se fueron acumulando y que me di cuenta que me pasaban no solo a mí, sino a muchísimas empresas del agro. Eso me llevó, por un lado, también a crear Gaucho App, que es una plataforma de gestión para productores, para que puedan de forma consolidada manejar toda la información financiera, comercial, productiva y contable de su empresa. Es algo que estoy empezando a desarrollar. Y en mi caso en particular, empecé a estructurar primero con lo más básico, intentando hacer, aunque sea de forma manual, un tablero de control, que era básicamente un Google Sheets con muchísimas hojas, donde iba poniendo distintos temas, trataba de conectar las hojas entre sí, conectar la información, como un poco intuitivamente sistematizar la información, hasta que pude dar un poco con el taller de datos que me ayudó mucho más a conceptualizar todo lo que es el orden de los datos, a separar inputs de outputs, a manejar con mucha más potencia herramientas tecnológicas como Looker, como Google Sheets, y a mirar los datos como un sistema vivo, evolutivo y desde otro lugar, ¿no? Y ahí pude consolidar mucho más la mirada y empezar a usar herramientas concretas para estructurar ese sistema. Che, y ahí te pregunto yo, porque vos hiciste un proceso, primero tenías un problema, identificaste y dices, bueno, ahora, ¿cómo este problema lo soluciono? Y seguramente, cuando encaraste o sumarte al taller, tenías una expectativa. ¿Cuál era esa expectativa? Yo fui con una expectativa como muy concreta de aprender a usar herramientas. Un poco lo que vi, la primera herramienta que me impactó visualmente, pues una herramienta visual, fue Looker, ¿no? Donde uno puede crear dashboards, automatizar información que realmente se ve muy bien. Pero al final, o sea, al final del taller, y una de las principales cosas que me llevé es que el dashboard termina siendo la consecuencia, pero lo relevante y para llegar a ese dashboard, a ese sistema, es entender qué conceptos de gestión vos necesitas manejar, desde dónde querés mirar la gestión y más allá de... Lo difícil no es crear el tablero o los gráficos, sino entender qué métricas o qué información vos vas a querer tener ahí y cómo va a ser la dinámica de esa información para que vos puedas realmente gestionar tu empresa desde ahí. Y eso creo que es lo más importante que me llevé el taller, pensar los datos como concepto de gestión, ¿no? Creo que es lo más importante. Che, acá en Instagram me están haciendo una pregunta.
que es cómo identificar los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Para decir, porque a veces uno está mareado, pero bueno, tiene una sumatoria de síntomas. ¿Cómo? ¿Tenés algún protocolo, algún paso o algún tips para identificar síntomas del caos de los datos? Es una gran pregunta porque muchas veces uno no sabe, no es consciente totalmente del problema, de los problemas que tiene. Y en el día a día es muy fácil perderse en el trajín de la diaria, la cantidad de cosas que te van llevando, de ejecutar cosas, de tomar decisiones por ahí con datos imparciales. Pero creo que ahí es importante tener el ejercicio o la autocrítica, de sentarse y decir, bueno, che, ¿cómo estamos trabajando? Mirar, o sea, dar un paso atrás. Yo esto creo que lo traje un poco por ahí de vidas pasadas, ¿no? De cuando trabajaba por ahí más en empresas financieras, de pensar en términos de estrategia, de pensar por qué hago lo que hago, o por qué voy a hacer lo que voy a hacer, y salir un poco de la diaria, tratar de decir, che, ¿cómo estamos trabajando? ¿Es necesario hacer esto que estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? Y la verdad no hay una fórmula mágica, pero creo que es tratar de cuestionarse a uno mismo, ¿no? Y tratar de pensar un poco, ¿para qué hago lo que hago? Creo que esa es para mí una pregunta fundamental que trato de hacerme bastante seguido. Sí, uno de los síntomas que identifico cuando hablo con la gente que se suma al taller de datos es que dice, cada vez que quiero decidir, me paso un día en buscando la información, en el WhatsApp de Pirulo, en la computadora de no sé quién. Che, tal información y el maquinista, el contratista, veamos cómo. Entonces, todo, y yo necesito decidir ya. Entonces, entonces, viste, lo urgente y lo importante, continuamente la urgencia te marca la agenda y eso también podríamos decir que es contracultura, ¿no? Porque es imposible uno decir, che, empezamos a decidir con datos cuando los datos no están disponibles. Entonces, como que una cosa va, siempre si no, volvemos al masomenómetro o a la intuición, que no está mal, está espectacular. Ahora, si a la intuición le sumamos datos, es una potencia infernal. Y bueno, desde ahí es parte de lo que queremos mostrar fácil de camino. Che, y está claro el tema del diagnóstico, del problema. Dijiste cuál es la expectativa de entrar. Bueno, ¿qué fuiste logrando? Y si Gran querés, pregunta, ahí, sí. eh, Ahí creo que más que responder la pregunta, les puedo mostrar un poco lo que construí. Creo que es más fácil dale, 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 buenísimo. mostrándolo. Les voy a compartir ahí un poco la pantalla. Excelente. A ver si están viendo. Esto un poco es el Apa. tablero de control que yo armé a partir del taller de datos y que estoy armando. Esto es algo en constante evolución, eso también lo lindo, poder ir estructurándolo y cambiándolo. A medida que lo vas haciendo, a mí me pasó que vas pensando, te vas parando en distintos ángulos del negocio y es muy bueno, volviendo a la pregunta de antes de Joaco, hacer el taller y hacer el dashboard porque te lleva un poco a eso, a pararte uno o dos pasos atrás y a ver la empresa desde otro lugar, como una estructura, como un sistema, y la verdad que es muy útil, ¿no? Verlo un poco más de lejos todo. Un poco en concreto lo que yo hice, y es la etapa inicial, yo estoy seguro que esto va a seguir evolucionando y cambiando, traté de verlo como un sistema, y para eso lo primero que pensé fue, bueno, lo estructuro por módulos para atacar distintos temas. Empecé con 4 módulos que seguramente se vayan profundizando y vayan agregándose más. Pero inicialmente esto lo hice para nuestro campo en Córdoba. Lo dividí en 4 módulos, un módulo climático, agronómico, uno comercial, que es el que más tengo desarrollado, que ahora les voy a mostrar un poco más, y un módulo financiero. El módulo comercial es el que ya tengo un poco más avanzado, donde traté de algo que era un dolor que yo tenía, un síntoma que yo tenía en mi día a día de la gestión, que es que dependía de varias fuentes internas y externas para reconstruir la posición comercial. Tenía que hablar con los compradores de granos para ver cuánto tenía entregado, cuánto estaba con precio, cuánto a fijar. Era un rompecabezas y armar literalmente el tablero de cero o la información de cero cada vez que quería tomar una decisión respecto a mi stock y a mi comercialización. Entonces, siendo ese uno de los mayores dolores, dije, bueno, voy a empezar por
la pata comercial. Y la estructuré con varias secciones, empezando primero con la parte del stock y en este caso el avance de la cosecha que va llevando a ese stock. Toda la información que puse acá es de ejemplo, no es información real de mi empresa por tema de confidencialidad, pero funciona exactamente así como lo estoy mostrando en mi tablero. Entonces, empecé por el avance de cosecha. Nosotros estamos acá en un esquema soja-maíz tradicional. Primero, unos gráficos mostrando cómo viene por hectáreas, cuántas hectáreas se cosecharon y cuántas hectáreas están pendientes de cada cultivo, cómo viene el rinde promedio de cada cultivo. Después pasamos ya al stock, cuántos kilos hay cosechados por cada cultivo y en base al rinde y a las hectáreas pendientes, una proyección para más o menos tener una idea. Es importante, para mí es relevante saber cuánto voy a tener de stock para manejar también la comercialización. Y ya ¿Y después esto sí lo tenés pasamos. a Sí, nivel de avance de cosecha? Es decir, ¿está automatizado? ¿O cómo vas manejando, no sé, el día a día, semana? ¿Cuándo se actualiza o sí. cuándo termina? Esto no vive todavía 100% automatizado. Esto lo voy alimentando. Esto atrás tiene una tabla bastante grande en Google Sheets, donde yo voy cargando a mano los reportes que me pasan del campo de cosecha. Esa es otra gran pata que tengo que ver para automatizar, cómo tener de forma menos manual el avance de cosecha, pero hoy por hoy está manual y va alimentando este tablero. Acá, che, voy a aprovechar para preguntarle a Ezequiel si eso se puede. No sé, pero yo escucho que está John Deere con My John Deere, el Center, vemos en tiempo real, FieldView, sí, un montón de aplicaciones que en tiempo real se puede llegar a ver. ¿Eso se puede automatizar de una forma o actualizar cada N cantidad de tiempo? Así Sí, vemos todo en el mismo lugar. sí, hay una gran ventaja acá que te da empezar a transformar esos Excel, como hizo Nico, a una Google Sheet, que te permite también conectar con lo que se llaman APIs, que son como puentes hacia otras plataformas, hacia otras aplicaciones. Todo, toda plataforma que uno tenga, ya sea un ERP, ya sea cualquier otra plataforma de gestión, algunas te ofrecen, ya tienen disponible una API que, como les decía, es conectar los datos para no tener que ir a buscar los datos, sino que los datos se actualicen automáticamente en nuestro set de datos y así poder verlo en estos tableros de control. O si no, también hay otros mecanismos para, si no está esa posibilidad de conectar con APIs, de semi-automatizar, hacer que con dos clics ya la información nos llegue sola. Hay un montón de más. Las ventajas que hoy en día nos da la posibilidad de integrar nuestro set de datos con herramientas DI, con agentes, siempre y cuando transformemos esos Excel con una estructura de datos bien definida y eso nos va a permitir después conectar con diversos recursos para que no tener que salir a buscar los datos, sino que los datos nos lleguen solos, de manera automatizada. Hay mucha potencialidad y cada día salen más herramientas, por lo cual es tan bueno también este tipo de reuniones para bajar, para acercar todos los recursos que hoy hay disponibles, que cada día salen cosas nuevas. Así que Buenísimo. creo que por Che, ahí viene la mano. perfecto. Nico, ¿qué dato antes tardaba, no sé, 2 días, un tiempo en tratar de ordenarlo y que ahora tocando un botoncito ya lo tenés? O que te quitaba el sueño, ¿viste? Sí, sí, cada vez que tengo Y que buscar mirá, sí, información. hay varios. Uno es los contratos de venta y la posición comercial, saber cuánto tenemos vendido, cuánto tenemos disponible de stock. Esa visión básica me llevaba a una reconstrucción repetitiva cada vez que quería el dato. Eso es un alivio enorme ya tenerlo acá automatizado, donde miro también, acá se van cargando en esta tabla de contratos todos los contratos nuevos que voy haciendo, ya los tengo ahí y los puedo mirar yo, los puedo mirar la persona de contabilidad, cualquiera de los directores de la empresa, está todo disponible acá para que lo veamos. Y después, tomando un poco lo que comentaba ese recién de las APIs y de las integraciones, tema precios, para mí también, o sea,
yo tengo todavía el tablero manual en Google Sheets donde iba poniendo precios de disponible, de futuro, lo iba poniendo a mano. Acá en el tablero ya tengo integrado automáticamente lo que son los precios FOB. Mi idea es incluir más precios también, pero integré con API, que es lo que decía ese recién, usando código. O sea, imagínate, yo soy abogado, yo trabajaba en empresas fintech y escuchaba siempre hablar de las APIs, pero para mí era como un usuario de un auto que te hablen de temas mecánicos, son temas ajenos. Y acá usando, digamos, lo que aprendimos en el taller, más ChatGPT, que fue también un gran aliado, logré configurar con API para que automáticamente el sistema, desde lo que es la base de datos del Ministerio de Agricultura, todos los días me baja los precios de soja, maíz y trigo y se me va actualizando solo. Yo ya tengo acá lo que es el precio FOB todos los días con la variación diaria y puedo seleccionar un periodo de tiempo, lo que sea, y ahí ya tengo los precios y automático me actualiza también la valorización de mi stock de granos. Para mí es como el primer paso en crear el tablero, es el primer módulo que hago, pero es realmente fuerte y potente ver cómo cosas que antes me llevaban horas por ahí de trabajo, días y energía, acá lo tengo automatizado y ya tengo la información para decidir fácil. Che, y eso está espectacular. Ahora, vos no trabajás solo. Seguramente hay gente en el equipo, o había un equipo de dirección, hay empleados, encargados. ¿Cómo van tomando todo esto? Porque digo, de golpe llega, yo te voy a decir la palabra, un outsider, abogado, que se mete en la empresa de producción y empieza a hacer nuevas preguntas, ordena cosas que capaz que históricamente no se ordenaron. Es decir, aparece con información que antes los que estaban en la historia, lo que los ayudaba es pararse, que decido en función de la historia. Vos acá tenés datos. ¿Cómo fue ese proceso? Porque podés patear un par de escritorios de esa forma. Totalmente, ahí creo que son dos desafíos. Uno es el desafío por ahí más objetivo, digamos, de la parte más técnica, si querés, de armar el tablero, de pensar en la empresa como un objeto, como un sistema, digamos. Y el segundo gran desafío, que creo que es el más difícil, es el subjetivo, el de la cultura, el de las personas de la empresa. Eh, Porque también yo también algo que me aprendí mucho en este tiempo trabajando en la empresa familiar, es que hay mucho valor y mucho criterio en las personas que están hace muchos años trabajando en el agro, mucha experiencia, mucho conocimiento. Entonces la idea no es, para mí por lo menos, no es reemplazar la forma o, sí, la forma de trabajar o la cultura de trabajar tradicional del agro, sino poder potenciar todo ese conocimiento, toda esa experiencia con la cultura de datos. Creo que el desafío verdaderamente está en combinar esas dos cosas. De nuevo, es un tema también desafiante, no hay una fórmula, pero creo que hay que ir de a poco, dando yo ya, con esto le di acceso a las personas de mi empresa, y es darles acceso, mostrar, compartir, un poco tratar de evangelizar en la cultura de datos sin tratar de imponer nada y tratando de combinar la cultura de datos con ya el conocimiento tradicional. Es un poco el resumen, ¿no? del desafío. Perfecto, perfecto. Che, y hoy, no sé, pero viste, a veces no para el tema, pero de 0 a 100, ¿dónde está parado? Qué buena Con la pregunta. expectativa Sí. normal, ¿eh? Acordemos que somos empresas tradicionales, es decir, hay que alinear mucho, pero digo, en la media, ¿dónde crees que estás parado? Mira, claramente en 100 no, o sea, estoy muy lejos del 100. También reconozco un poco mi carácter obsesivo y por ahí vengo con una mentalidad más del mundo financiero, mucho más de número duro. Creo que en empresas del agro probablemente estoy parado hoy en un 60%. Cuando termine de tener el tablero, y te diría en un 80-85% tranquilamente. Siempre hay margen para seguir, pero mi sensación es que viendo la calidad o sea, me siento muy cómodo con cómo quedó el módulo comercial y me siento cómodo con la forma de encarar, ¿no? Lo que falta. Y si puedo, digamos,
superar el desafío que decíamos antes de poner esto en la cultura de la empresa, creo que vamos a estar en un muy buen nivel para ahorrarnos tiempo, ahorrarnos energía y poder enfocarnos en las decisiones que realmente tengan impacto para la empresa. ¿Y qué fue lo que más te costó en este proceso? O más te cuesta, no sé, porque capaz que... Es una buena pregunta. Creo que es un poco, hay que saber manejar la ansiedad y esto lo digo desde un punto también individual, soy bastante ansioso, puede ser que sea un tema generacional. Y esto es también una recomendación a cualquier productor que vaya a encarar, digamos, un desafío de transformación, de cultura de cultura de datos en su empresa, que es no tratar de encarar todo de golpe, ¿no? No hacer todo de golpe, es un proceso. Eh, Ir haciendo, viste, de aparte. Yo cuando hablaba con ese, que revisábamos un poco el tablero, y él me mostraba los tableros de él, y me decía, estos son años de construcción, y entender eso, que es un proceso que nunca termina, que cada cosa que vos puedas, siempre tratar de verlo como un todo, pero después ir atacando por partes y subpartes. Si lo vas a pensar así, o sea, en módulos, no sé, empezá un día por el módulo productivo y dentro del módulo productivo, no sé, ponete un plazo para terminar esta semana lo que es siembra o lo que es una labor específica o dividirlo en partes chiquitas que sean atacables, porque si no, creo que un desafío grande para mí, una emoción que te puede impactar es la ansiedad, querer llegar de 0 a 100 en poco tiempo y hay que ser amigo del tiempo y avanzar, pero con paciencia. Es un poco eso como lo veo. Sí, seguramente de 0 a 100 pasaste a 1000 porque de donde estás parado, donde llegaste, fue un camino. ¿Y crees que, a ver, bueno, sí, digo, del taller de datos, la metodología, el formato que te ha encarado, ¿te hizo ganar tiempo, acelerar un camino, ir por un camino previsible? Sí, no. Es decir, ¿qué es lo que vos, es decir, tu proceso de aprendizaje previo al taller, post taller? 100%, 100% me dio el taller, la verdad, mucha estructura en cuanto a los datos. El taller está muy concentrado en el tiempo, algo que es bueno, porque si no creo que se diluye un poco el aprendizaje. Y es muy concreto, o sea, son creo 4 o 5 módulos y 4 o 5 clases. Y es muy concreto, cada clase va, o sea, va de menos a más. Primero algunas cuestiones por ahí más teóricas, de cómo pensar los datos, y después cosas muy concretas, de cómo estructurar a nivel visual los gráficos, cómo manejar los inputs, cómo manejar los outputs, cómo estructurar integraciones con distintas fuentes de datos. Y la parte práctica, lo que se complementa muy bien el balance entre teoría y práctica. Siempre, o sea, en todas las clases con ese hacíamos una parte práctica que él nos mostraba, después cada uno iba haciendo lo suyo. Y está muy bien balanceado, ¿no? Entre lo que es teoría, práctica y duración. Y te deja como que te deja listo para salir a la pista y empezar a ejecutar. O sea, creo que te da la base para que vos después vayas practicando y entrenando, que la verdad que para mí fue ideal, superó ampliamente las expectativas, la verdad. Una de las cosas buenas noticias es que cuando uno termina el taller y está graduado, después hacemos un encuentro mensual de compartir este camino, porque digo, uno va a decir, es el principio, pero no el fin. Entonces, en esta evolución, en el día a día, la idea es poder seguir acompañándonos, porque salen nuevas herramientas, hay nuevos desafíos, posiblemente hay un montón de cosas para compartir entre los compañeros, integrarse con otras camadas. Una de las cosas que destaco del taller es que me pasó que un taller que hubo 15 personas, los 15 hicieron talleres, tableros totalmente distintos, buscando indicadores distintos, con necesidades distintas. Entonces, darle capacidad instalada a la empresa para que pueda, a través del taller, poder medir o trabajar en lo que realmente necesita y no en algo que es lo de otro, pero cuando uno lo quiere customizar en su negocio no puede. Y creo que un gran desafío que tenemos con Ezequiel es, bueno, armar la comunidad de Mateando con los Datos,
Y entendemos que el taller lo que hace es nivelar a todos con un nivel que puedan entrar y tener una conversación. Y bueno, estarán los que crean que hay valor acá y puede compartir, pero bueno, espectacular. Última pregunta, digo, para no robar mucho tiempo. Digo, y también, si alguien quiere hacer una pregunta a Nico, eh, abre el micrófono, pueden hacer lo que quieran. Es decir, acá estamos en un espacio de aprendizaje y puede compartir. Pero yo, Nico, si vos tenés que recomendar el taller, eh, elegiste un atributo de por qué recomendarías, que es de tu caso, pero digo, ¿qué es lo que vos creés que decir? Che, si le hablas al Nico antes de tomar la decisión, ¿qué le dirías? Yo creo que, o sea, definitivamente la recomendación es hacerlo. Y si lo tengo que definir en un atributo, te diría que es visión, ¿no? O sea, poder ver y eso implica poder ver y entender los datos desde otro lugar, que incluye las herramientas que yo había venido a buscar, pero sobre todo esas herramientas, saber usarlas con visión y saber ver la empresa desde los conceptos de gestión. Que el dashboard termine siendo una consecuencia de ordenar la gestión, no un fin en sí mismo, sino una consecuencia de ordenar la gestión con las herramientas que te da el taller. Es un poco eso lo que puedo recomendar del taller. Bueno, buenísimo, buenísimo. Ese, ¿qué comentario tenés del proceso que hizo Nico? No, impecable, impecable. Me, me sorprende muy gratamente, tanto Nico como muchos de los que han pasado por el taller, veo alguno por ahí también, eh, la capacidad de pasar y plasmar y de aplicar los contenidos que se dan en tableros que están vivos y que te permiten tomar decisiones, que ese es el principal objetivo. Y bueno, como en esto que nos está mostrando Nico, lo confirma realmente. Y cada uno le da un ángulo diferente, obviamente, en función de lo que necesita. Y ese es el concepto, porque trabajamos con herramientas que son totalmente flexibles y adaptables a lo que uno necesita. Simplemente es hacerse las preguntas correctas e ir aplicando lo que vamos mostrando en el taller, que es la puerta de entrada, porque de allí te permite, uno cuando transforma un dataset, te potencia todas las posibilidades, como esto que estamos viendo y otras muchas cosas más. Así que la verdad que un orgullo ir conectando con gente como Nico, como Antonio, que está ahí conectado, que realmente uno le enseña algunas cositas, pero sobre todo aprende de todo lo que van aplicando. Es un círculo virtuoso y muy recomendable. Y de ya, muchísimas gracias, Nico. Bueno, Por favor, excelente. un placer. Muchas gracias. Che, si alguien tiene alguna pregunta, comentario también, a ver, la problemática. Veo acá que hay algunos que siempre hablamos de temas de datos, desafíos, y si quieren preguntárselo un par, no sientan mal que, pues todos estuvimos en ese lado, ¿no? Que nos quita el sueño, che, cómo ordenar esto y después no es la NASA, tampoco sopla la botella, pero hay un camino y se puede. Es decir, no voy a decir si Nico o si un abogado lo pudo hacer, ¿por qué no lo puede hacer otro? Pero digo, no requiere de habilidades en matemáticas, sino determinación, metodología, tener claro qué quiere o validar de lo único que quiere, pero pues es un lindo proceso. Antonio, te ¿Cómo queremos andas, escuchar. Ezequiel? ¿Cómo estás? Bien, Hola, ¿vos? Nicolás, Ezequiel, Juan, ¿cómo andan? Mm. Sí, Todo a mi experiencia es querer y probar y probar y probar, porque no te digo que no. Al principio, viste, cuando uno no estaba tan metido en el tema datos, yo me acuerdo hablar con vos y con Fede hace ya 4, 5, 6 años atrás, y me decían que si hacía agricultura de precisión, yo le decía que sí, pero eran unos mapitas de colores. Y cuando me di cuenta que eso no era agricultura de precisión, bueno, me empecé a cuestionar qué era agricultura de precisión. Y el año pasado hice el taller. Y como decía Ezequiel, la verdad que fue, y recién lo decía Nicolás, para mí fue un orden mental
y empezar a ver esos datos que estaban sueltos por todos lados, a ordenar. Porque yo en mi cabeza lo tenía todo, pero no podía transmitir. Cuando yo tenía que hacer un informe a inversores o socios, me faltaba el índice de Prené del año pasado y no sé, estaba en la agenda. Iba a la foto de WhatsApp a ver si encontraba la foto que me había mandado el encargado. Entonces, a partir del taller, bueno, me pude ordenar muchísimo y la verdad que esa base de prueba y error, no sé si te pasó a vos, Nicolás, lo mismo, es prueba y error, prueba y error, prueba y error, hasta que va saliendo y lo vas armando mucho mejor. Y después empieza a fluir, a fluir, a fluir y ya la imaginación no tiene límites, porque es así, ¿eh? Me está pasando hoy que me desconozco. 14 horas enfrente a la pantalla, Joaquín. No, no, sí, yo lo sé, por eso te digo. Me relé, me dejé a un lado mi profesión, me volqué Estás a de esto. novio con Claude. Tremendo. Es una locura, realmente es una locura. Voy a hablar con Ezequiel y las cosas que uno aprende y, ¿viste? Y ve gente que está mucho más avanzado que uno, pero la verdad que no, como me decía un primo que nos enseñaba, es la lámpara de Aladino, todo esto. Hay que saber pedirle, hay que saber preguntar. El dato que uno le da a la lámpara es el secreto para que te devuelva información concreta. Ahora, en tu caso que vos hiciste toda una exploración con la IA y estás avanzando en eso, si a alguien le tenés que recomendar que se meta con la IA, ¿qué le recomendás antes? ¿Qué le recomiendo antes? Que tengan claro qué es lo que quiere, Que tengan datos que tengan datos. Exacto. ordenados. Sí. Porque vos, en realidad, como hablábamos siempre, la guía no te sirve de nada si vos no tenés información buena, datos. Claro. Entonces, me pasó a mí que el conocer del tema que le va a pasar a Nicolás, el conocer de comercialización, de granos, de todo eso, te potencia muchísimo la herramienta. A mí me pasaba con el Looker Studio, en el dataset, si vos no tenías, no estaba ordenado, por eso te hablaban de la limpieza de datos. Era un despelote. Y eso no te llevaba a ningún lado. Entonces, tenés datos, tenés buena información, ordenalo y a partir de ahí empezá a pedir. Le vas a pedir, le vas a exigir a la inteligencia artificial, bueno, devolveme lo que te estoy dando, bien. Che, y acá quiero destacar una cosa, porque le acaba de decir algo que yo veo en el viejo mundo y en las empresas grandes. Teníamos el área comercial y después el área de IT o de acopio y IT, y es como que eran dos mundos paralelos. Y hoy vos, al haber aprendido esta herramienta y poder estar trabajando y conocer el negocio, sos el tipo que conoce el camino. Antes le tenía que explicar un tipo de sistema, ver que una vaca tiene cuatro patas, que hace mu, que come tantas veces por día. Entonces, acá como que se achica mucho esa brecha y vos al poder manejar un poco mejor la herramienta y conociendo el negocio, ahí va la velocidad que está yendo. Totalmente. Yo creo que le sacás mucho más jugo conociendo el tema, o sea, conociendo lo que estás haciendo. Si empezás a divagar, vas a divagar y la IA te va a divagar con vos. Van a de ser dos locos que divagan. Ahora, si vos sabés del tema, vas a escarbar muchísimo más profundo en el tema y te va a devolver muchísimas cosas más profundas. Sí. Lo veo a diario, no voy a spoilear nada, pero te juro que no te entra la capacidad de asombro es infinita. Porque vos a medida que vas hurgando, 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 la IA te devuelve información, empieza a razonar casi como si tuviera vida propia y te da cosas que una devolución que decís, che, ¿y esto dónde salió? ¿Y cómo es esto? Y parece magia, pero no lo es, porque vos sabés del tema. Entonces, si sabés el tema, le vas a sacar el jugo, pero a la máxima expresión. Es una locura. Bueno, espectacular tu testimonio, nos tenemos que guardar para la semana que viene, vamos a trabajar con vos. No vamos a spoilear. No vamos a polear. Pero bueno, che, eh, tuvimos 45 minutos hablando de este tema. Yo puedo quedarme un tiempo más, pero siempre estamos cortos con los tiempos y no sé si alguien tiene un comentario, si no vamos haciendo un cierre.
ese, te voy a dejar la última palabra a vos porque sos gran parte de acompañar a todos en esta locura, así que te voy a No, dejar. animarse, animarse, Joaco, y para todos, animarse porque si saben hacer un Excel pueden trabajar tranquilamente con esto. Y creo que cualquiera que lo que están acá conectado alguna vez han usado un Excel. Simplemente es aplicar algunos conceptos nuevos, pero es totalmente accesible para cualquiera. Simplemente sentarse, tener las ganas de aprender cosas nuevas y después vienen las sorpresas, porque de repente uno se da cuenta que es capaz de hacer cosas tremendas, siempre potenciado con todas estas nuevas herramientas, estas nuevas innovaciones, y que realmente cambian el foco y la manera de trabajar. Y y te generan un trabajo mucho más eficiente en la menor cantidad de tiempo. Así que nada, animarse y a meter mano. Acá no importa Che, la edad, no importa obviamente la experiencia, cuanto más, como decía bien Antonio, cuanto uno más conozca del tema, más provecho le va a sacar, pero es animarse. Cualquiera lo puede hacer. Yo creo che, que un contanos cómo beneficio, fue. perdón, un Sí, beneficio que te da, me imagino que a Nicolás le pasará lo mismo, es que una vez que está más automatizado el asunto, uno tiene más tiempo para pensar cosas que antes no podía pensar. Para planificar, para organizar, para vender, para lo que quieras. Te da tiempo, te da tiempo. Ser eficiente te da tiempo. Totalmente. Y tiempo es plata. O disfrute, pero te da tiempo. pero con Ujú. Cloud. Es exactamente así, exactamente Sí. así. Si te pones a pensar un minuto todo el tiempo que gastás, si no tenés los datos organizados, en estructurarlos cada vez, porque es un ejercicio repetitivo. Lo que decía Antonio, che, ¿cómo viene el índice de Preñez? Eso le preguntan ahora. Mañana le van a preguntar cómo estuvo la aparición y otro día va a ser cómo estuvo el rinde de la soja. ¿Cuántas vacas Y tenemos? bueno, ¿cuánta vaca tenemos? ¿Sí? Y ¿Cuánto te se volvés murió este loco mes? armando eso. Exacto. Todos esos datos te los podés tener automatizados y ocuparte vos de ponerle cabeza al negocio y tener un impacto real en el negocio. Es una diferencia enorme. Total. Bueno, bueno, bueno. Che, ese, ¿cómo empezaste vos con esto? Y cerramos Mira, a mí acá. me pasó algo muy particular y lo comento rapidito. Yo soy ingeniero agrónomo, pero mi papá es médico, mi mamá es psicóloga, toda mi familia, por parte de un lado y del otro, son todos médicos. Y a mí me pasó que cuando fui a la facultad, todos mis compañeritos de facultad tenían un montón de conocimiento que yo no tenía. Yo les podía hablar de antibióticos, de enfermedades infecciosas, cosas que hablaban en las mesas, pero no les podía hablar ni de enfermedades, ni de cuántas semillas de soja van ni qué pasa con el maíz y la fertilización, porque hay un montón de cuestiones cuestiones básicas que no la tenía. Entonces, cuando me empecé ya en la vida profesional, ya recibido, me vi con la necesidad de empezar a recopilar datos para que las decisiones, ese backup de conocimientos que yo no tenía, respaldar las decisiones con datos reales. Y así empecé primero con los Excel, mucho tiempo con los Excel, tablas dinámicas, después las tablas dinámicas empezaron a quedar chicas, descubrí el universo BI, que vino después, porque antes no existía, no es algo tan viejo. Y ahí empecé a transformar esos Excel en Google Sheet, que son mucho más ajustadas para la gestión de datos. Y así empezó el caminito y la curiosidad y, y hacer una cosa, esa cosa te abre nuevas puertas, vas abriendo esas puertas que a su vez te abren nuevas posibilidades y es un camino de no acabar. Pero es totalmente factible de hacer, si eso lo puede hacer cualquiera. Bueno, bueno. Sí, bueno, chicos, gracias por el tiempo, por la amplitud y la franqueza también, porque está buenísimo todo abrirse. Gracias, Nico, por mostrar tu proceso y poder compartirlo, porque a veces uno imagina que es un poco más complejo y es animarse. Así que bueno, quedamos para otra edición de Mateando con los Datos. Y gracias a todos. Muchas gracias, Abrazo. Bárbaro, Muchos gracias. saludos. Muchas gracias, un abrazo. Chao, muchachos, Chao, chao. gracias. Chao.